Existen multitud de medicamentos que, por así decir, tienen doble cara, son como el bien y el mal. Tienen un efecto terapéutico y a su vez tienen un efecto adverso muy marcado. Os invito a descubrir el fármaco de la disopiramida, el cual tiene un efecto terapéutico conocido como antiarrítmico y a su vez tiene un efecto adverso conocido como anticolinérgico. La disopiramida es un fármaco que pertenece a la extensa familia de los antiarrítmicos y más aún específicamente a los de clase 1 de tipo A, es decir, bloqueadores de los canales de sodio de acción intermedia. Y a su vez, la disopiramida también se puede englobar dentro del grupo de los anticolinérgicos debido a su acción sobre el sistema colinérgico, es decir, sobre los receptores más específicos de tipo muscarínicos. La disopiramida la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Dicorinam. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la disopiramida, donde encontramos cierta semejanza con otros fármacos anticolinérgicos, como por ejemplo la presencia de dos anillos aromáticos unidos juntos que simulan a la estructura química del antihistamínico anticolinérgico de la difenhidramina. Dejando aparte el efecto anticolinérgico, la disopiramida está indicada en el tratamiento de ciertas arritmias cardíacas, ya que la disopiramida es un antiarrítmico de clase 1A. Podemos utilizarla en el tratamiento de las taquicardias ventriculares, independientemente de que sean monomórficas o polimórficas, así como también en taquicardias supraventriculares, incluyendo las de tipo auriculares, sean fibrilación auricular o los flutes auriculares. Y también la podemos utilizar para controlar los latidos prematuros ventriculares, como por ejemplo en las extrasístoles ventriculares. Y también la disopiramida está indicada en el control de las arritmias que puedan preceder a un infarto agudo de miocardio o a una isquemia miocárdica. Aun siendo un fármaco utilizado en el tratamiento de las arritmias cardíacas y contracciones ventriculares prematuras, la disopiramida está totalmente contraindicada en la propia alergia al mismo fármaco, en los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos de rama, independientemente de que sean de rama derecha o de rama izquierda, así como también en las insuficiencias cardíacas y en los síndromes del QT largo, debido al efecto inotrópico negativo que tiene la disopiramida sobre los miocardiocitos. Tampoco deberemos de utilizarla en los EAP, es decir, los edemas agudos de pulmón, y en los shocks, sean tanto hipovolémico como cardiogénico. Tampoco deberemos de utilizarlo en interacción y concomitancia con otros antiarrítmicos, muy importante. Y también deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la disopiramida. Por ejemplo, en la insuficiencia hepática y o renal, donde se requiere un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con alto grado de nefropatía y hepatopatía. Mucho cuidado en ciertas cardiomiopatías, especialmente en aquellas que puedan ser predispuestas a generar arritmias, es decir, que haya una arritmogenia. La disopiramida, al tener un efecto anticolinérgico ya de por sí, deberemos de tener en cuenta mucha precaución con pacientes que tengan o puedan presentar glaucoma, miastenia gravis, así como también en pacientes geriátricos, es decir, en la tercera edad, ya que pueden ser más susceptibles al efecto anticolinérgico de la disopiramida. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores.
Y también debemos de tener especial precaución en pacientes diabéticos, en alteraciones de ciertos electrolitos, como por ejemplo en las hipopotasemias y en las hiperpotasemias, siempre realizando un balance hidroelectrolítico correspondiente. Y de nuevo remarcar el potente efecto anticolinérgico que tiene la disopiramida. El mecanismo de acción de la disopiramida recae únicamente en el mismo que el de su clase número 1 de los antiarrítmicos, es decir, el bloqueo de los canales de sodio, pero con la diferencia de que la asociación y disociación suele ser de carácter intermedia. ¿Qué conlleva este mecanismo de acción? Hay una disminución de la velocidad máxima del potencial de acción, con lo cual se prolonga el mismo potencial de acción. A su vez, también hay una disminución de la conductividad eléctrica en los miocardiocitos, lo cual conlleva a un aumento del periodo refractario cardíaco. Si a todo esto le sumamos un efecto vasopresor que tiene la disopiramida, así como también su marcado efecto anticolinérgico, nos lleva a un efecto negativo sobre el inotropismo cardíaco, es decir, disminuye la contractibilidad cardíaca y a su vez también suele disminuir la frecuencia cardíaca, aunque la disopiramida no tiene muchos efectos sobre el cronotropismo cardíaco. La vía de administración más usual de la disopiramida suele ser la vía enteral, debido a la forma de presentación en comprimidos y cápsulas que presenta la disopiramida bajo el nombre comercial de Dicorinam. Y esta suele ser una dosis única de presentación que suele estar estandarizada en 100 miligramos. La posología y dosificación más habitual de la disopiramida suele ser muy estandarizada, pero debemos tener en cuenta que tiene que controlarse también dependiendo del peso que presenta el paciente, así como también de la vía de administración, en este caso de su presentación, que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos la disopiramida para el control de las arritmias cardíacas, en adultos que pesen menos de 50 kilogramos, utilizaremos 100 miligramos cada 6 horas aproximadamente. Mientras que en pacientes que pesen más de 50 kilos y que sean adultos, utilizaríamos 150 miligramos cada 6 horas, es decir, una dosis un poquito mayor. El mantenimiento máximo de la disopiramida suele estar entre 300 y 400 miligramos diarios, pero esta dosis suele variar dependiendo de los requerimientos que necesite el paciente para el control de sus arritmias, donde está indicada la disopiramida. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la disopiramida con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una extensiva bibliografía, ya que no hay muchos datos que nos evidencien una unión o no de la disopiramida con otros fármacos, así como también debemos de revisar las interacciones, especialmente que la disopiramida no se debe mezclar con otros antiarrítmicos, independientemente de que sean de su misma clase o de otra. La disopiramida siempre en solitario. Y la disopiramida puede verse afectada, especialmente su potencial, en conjunción con otros fármacos, como por ejemplo los antidepresivos de tipo tricíclicos, con laxantes, con inductores e inhibidores de la enzima, en este caso del citocromo P450
en su forma CYP3A4 y por supuesto puede tener interacción con otros anticolinérgicos debido al efecto anticolinérgico que presenta la disopiramida, por ejemplo con la misma atropina. Los efectos adversos de la disopiramida se pueden clasificar de dos formas. Los efectos adversos que conllevan una alteración del sistema cardiovascular, por ejemplo con hipotensión arterial y con la presencia de insuficiencias cardíacas, y también tenemos efectos adversos derivados del carácter anticolinérgico marcado que tiene la disopiramida. Por ejemplo, puede haber xerostomía, estreñimiento, retenciones urinarias, mareos, obstrucciones, dispepsias y la presencia de edematizaciones, es decir, los efectos adversos más comunes de un síndrome anticolinérgico. Y también pueden aparecer otros, como por ejemplo dolor, especialmente abdominal, y también puede haber malestar general. Y en el embarazo y en la lactancia, la disopiramida tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio-riesgo tanto en la gestante como en el lactante. Y tenemos que decir que la disopiramida es un fármaco que se excreta por la leche materna, por lo cual en la lactancia mejor evitarlo, por si hubiera efectos anticolinérgicos adversos en el propio lactante. Finalmente, nos queda decir que la disopiramida es un fármaco no dializable, es decir, se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, pero sí requiere un ajuste de dosis, más en aquellos pacientes con alto grado de nefropatía. Por ejemplo, en aclaramiento de creatinina entre 30 a 50 mililitros por minuto, utilizaríamos una dosis de 100 miligramos cada 8 horas. Y de aquí vamos espaciando el tiempo sin alterar la dosis. Por ejemplo, si el paciente tiene un incremento de creatinina entre 15 a 30 mililitros por minuto, otorgaremos de nuevo 100 miligramos, pero esta vez cada 12 horas. Y si ya tiene un alto grado de nefropatía, por ejemplo, con un incremento de creatinina menor de 15 mililitros por minuto, utilizaríamos 100 miligramos diarios. Y también tenemos que decir que la disopiramida, al ser un fármaco con alto grado de evidencia de anticolinergia, mucho cuidado en aquellos pacientes que, por ejemplo, conduzcan o que manejen maquinaria pesada, ya que muchos de los efectos adversos anticolinérgicos pueden interferir en su trabajo y llevar a riesgos laborales.